De otros héroes le quiero hablar. El ejército mexicano son héroes que desgraciadamente el periodo pasado de los gobiernos anteriores fueron dilapidando su nombre. Hoy están reestructurando y levantando el nombre, y la prueba es la obra de Santa Lucía. Ojalá en las próximas semanas pudiera volver el general Vallejo a darnos cómo van los avances aún con pandemia. Pero en este país hay cierto crimen organizado, delincuencia organizada, que son los empresarios. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano tomara bien empezar a hacer otra actividad, que es la venta de combustibles? Puesto que actualmente los mexicanos son víctimas de empresarios con precios voraces, a pesar de que el precio está mucho más abajo. Le hablo del caso en Sinaloa, el norte del estado, hay precios muchísimo más altos que en las comunidades cercanas, donde se dice que ciertas gasolineras pertenecen a ciertos grupos de crimen organizados, y pareciera que realmente la delincuencia organizada son los empresarios de cuello blanco. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano empezara a tener más puntos de ventas, gasolineras, tanto ellos como la Marina? ¿Hay algún proyecto de que ellos empiecen a atender esta problemática y dolencia de este país? Miren, yo sí quiero aprovechar ahora para decir que los empresarios mexicanos actúan con responsabilidad. La mayoría. Son muy pocos los que se portan mal, pero esto sucede en todos los sectores. Esto aplica para el sector magisterial, aplica para los legisladores, para los servidores públicos. Nada es uniforme, homogéneo. ¿O ustedes creen que todos los legisladores se portan bien? Yo diría la mayoría bien, pero sí hay algunos que no. Los servidores públicos lo mismo, nosotros. Pues eso pasa con los empresarios. La mayoría se porta muy bien y son muy pocos. Entonces, tenemos que matizar y no irnos a la descalificación contra los empresarios. Yo sé que ese no es tu propósito, pero es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos, merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo, de acuerdo a la ley, merece respeto. No todo el que tiene es malvado. Nosotros, yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que utilizan un cargo público, una relación, y mediante el tráfico de influencia o la entrega de contratos, de bienes, se hacen inmensamente ricos, de la noche a la mañana. Se hacen grandes con la riqueza malavida. Esos son los que no deben de permitirse, o esos son los que hay que señalar, incluso estigmatizar como corruptos, porque también antes a estas personas se les veía como ejemplo a seguir. Se le decía incluso a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón.
no perdían ni siquiera su respetabilidad. Y ellos mismos decían, qué barbaridad, cuántos robos. El ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba la ropa tendida en el patio. Ese era el ladrón. Los que se robaban cientos, miles de millones de pesos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eso es lo que se debe de evitar, pero no tiene que ver con empresarios. En sentido estricto, estas personas que han hecho inmensas fortunas al amparo del poder público ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. El empresario es una gente creativa, trabajadora, que hace todo un esfuerzo para mantener su empresa, para garantizarle trabajo a sus empleados. Esto que vimos de los pequeños empresarios del Seguro Social, cómo a pesar de que se cae la economía o empieza a haber problemas por la falta de movilidad, por la pandemia, y resisten y mantienen a sus trabajadores, porque tienen sentimientos, porque tienen dimensión social, porque son humanistas. Dice, ¿cómo? Me ha tocado hablar con muchos. Además, es una experiencia de mi vida, de cómo no cierran un negocio que está en problemas, en quiebra, porque no quieren dejar sin trabajo a la gente que labora en esa pequeña empresa y les dan sentimiento. Entonces, muy distinto a los que vimos aquí, que inmediatamente a despedir a trabajadores, los más grandes, los que pueden resistir, fueron los primeros en, vamos, despedir. Afortunadamente, eso se detuvo y la mayoría de las empresas le está pagando a sus trabajadores. Miren, para que vean lo que sucede con las políticas neoliberales. En diciembre se perdieron 400,000 empleos del Seguro Social. En diciembre, que no había crisis. Pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores. Es que con el outsourcing
para no pagar prestaciones, los quitan del seguro. Una cosa rarísima. Y ahora, ¿cuántos han perdido el empleo? En el corte hasta ahorita van como 500,000. ¿Cuántos? Como 500,000. 500,000 con el coronavirus. Pero solo en diciembre, sin coronavirus, 400,000. Por esa otra pandemia de injusticia. Por eso tenemos que seguir poniendo orden para que haya justicia, pero sí decir que los empresarios, en su mayoría, apoyan. Y sobre las gasolineras, no va el ejército a actuar en esto, no se va a ocupar de esto. Hay un buen ejemplo que tiene la Marina, que se debería de seguir, pero por particulares. Tienen una gasolinera aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en Tasqueña, que hay colas siempre. Es la mejor gasolinera. Esto, dicho por la gente y además porque lleva años así, porque ahí desde el principio se daban litros de a litros y se mantenía buen precio. Pero eso es un asunto muy ejemplar. No van a tener ni la defensa ni Marina gasolineras más que para sus necesidades básicas.